Chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de el tema el artículo. Pero antes de entrar a hablar de este tema, vamos a recordar los temas que hemos hablado anteriormente, ¿no? En las clases pasadas hemos hablado acerca del sustantivo, ¿no? ¿Qué es el sustantivo? Vamos a definir al sustantivo en forma semántica, sintáctica y morfológicamente. En su forma semántica es la que comúnmente utilizamos, ¿no? Cuando nos preguntan qué es el sustantivo, les decimos o respondemos que el sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿no? Esa es su definición semántica. Ahora, en su definición sintáctica es cuando ubicamos a ese sustantivo dentro de una oración, ¿no? Dentro del sujeto vamos a ubicar al sustantivo como el núcleo y como la aposición. Y dentro del predicado lo vamos a ubicar al sustantivo como un objeto directo o un objeto indirecto. Esa es la definición sintáctica. Ahora, su definición morfológica es cuando vamos a conjugar al sustantivo en la género y número. Ahora vamos a hablar acerca del artículo. El artículo se divide en determinados, indeterminados y contractos. Vamos a hablar hoy del determinado, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de los sustantivos determinados. El sustantivo determinado es aquel que va a acompañar al sustantivo, ¿no? El artículo determinado es aquel que va a acompañar al sustantivo de una forma conocida. Su característica es que se conoce a este artículo. Conocida, ¿no? Vamos a conocer al sustantivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos vamos a poner un ejemplo el señor vende zapatos, ¿no? El señor vende zapatos. Este es un artículo determinado. Los artículos determinados, después de ver el ejemplo, vamos a definir cuáles son estos artículos, ¿no? El señor vende zapatos. Él va a modificar al sustantivo. Entonces, este artículo me está diciendo que yo puedo conocer a ese señor, ¿no? El señor vende zapatos. Quiere decir que está determinado, ¿no? O sea, que voy a encontrar a esa persona o a ese señor, lo voy a ver, ¿no? Y voy a señalarlo. El señor vende zapatos. También se reconoce al artículo determinado. ¿Por qué? Porque le puedo dar un sustantivo propio, ¿no? Puedo decir el señor, por ejemplo, le pongo un nombre, el señor Juan. El señor Juan vende zapatos, ¿no? Es determinado porque le puedo poner al sustantivo común le puedo poner un sustantivo propio, ¿no? El señor Juan, ¿no? O sea, tiene una determinación conocida. Voy a conocer a ese sustantivo, ¿no? Ahora, después de ver el ejemplo, determinamos que los sustantivos determinados son el, la. Este es en singular. Su plural, su plural sería los. Y el plural de la sería las, ¿no? Aquí lo tenemos en su género y número, ¿no? Género masculino, número singular. Género masculino, número plural. Género femenino,
número singular y género femenino, número plural, ¿no? El señor vende zapatos. El señor Juan vende zapatos. Estoy determinando a la persona, o sea, lo puedo señalar a esa persona, ¿no? Lo señalo y digo, él vende zapatos. Ahora, vamos a ver la diferencia entre un determinado con un artículo indeterminado. Entonces, ¿qué es el artículo determinado? Es aquel que va a definir al sustantivo de una forma conocida, ¿no? De una forma conocida. Aquí tenemos a los artículos el, la, los y las. El, la, los y las. Dejo aquí el ejemplo. El señor Juan, ahorita les pongo las mayúsculas, el señor Juan vende, por aquí, zapatos. Ahora, vamos a hablar acerca del artículo indeterminado. Si el artículo determinado determina a un sustantivo en forma conocida, el indeterminado lo va a determinar de una forma no conocida. No conocida. ¿Por qué? Porque no vamos a ubicar a ese sustantivo, ¿no? Y dentro de ellos tenemos a los artículos unos, artículo una y unas. Ahora, vamos a conjugar poniendo un ejemplo. Con el mismo ejemplo anterior. Un señor vende zapatos. Un señor vende zapatos. Cuando yo digo un señor vende zapatos, no conozco, no puedo llegar a esa persona. Por algo es indeterminado. No, yo digo un señor, ¿no? Y si estoy conversando con otra persona, la otra persona, ¿quién será ese señor? ¿No? Y otra diferencia del sustantivo indeterminado, del artículo indeterminado, es que no puedo añadir al sustantivo común un sustantivo propio, ¿no? Veamos. Un señor vende zapatos. Yo no puedo decir un señor Juan, como está aquí en este artículo determinado, no puedo decir yo un señor Juan vende zapatos. ¿No? ¿Por qué? Porque no estoy conociendo al sustantivo. En este caso, en el determinado, sí conozco. Yo puedo ponerle un sustantivo propio al común. En el indeterminado, yo no puedo poner un sustantivo propio a este común, ¿no? Y este artículo se diría indeterminado. ¿Por qué? Porque no puedo conocer al sustantivo. Aquí sí puedo conocer al sustantivo. Puedo decir la niña Juanita, ¿no? O la niña Nayeli, ¿no? O el niño Juan, o el niño Lucas, o el niño Michelle. Le puedo poner un sustantivo propio al común,
o puedo determinar a la persona, ¿no? Y tercer artículo, tenemos a los contractos. Los contractos son aquellos que van a resultar de la unión del artículo el con las preposiciones. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a unir, se unen las preposiciones a y de para formar un artículo. Se unen estas dos preposiciones con el artículo el. Con el artículo el. ¿Cómo? De esta manera. A más el me va a dar igual a el artículo al. Y a y de más el me van a dar el artículo del, ¿no? A más el me da el artículo contracto al y de más el artículo contracto del, ¿no? Yo puedo decir el artículo al, por ejemplo, mi mamá fue al mercado, ¿no? Mercado vendría a ser el sustantivo y este al es su artículo contracto, que resultó de la unión de la preposición a más el artículo el, ¿no? En el del, ¿no? Fuimos de paseo a la casa del señor Marcos, ¿no? O a la casa del señor tal, ¿no? Esto vendría a ser un artículo contracto que resulta de la unión de la preposición de con el artículo el. Entonces, resumiendo, tenemos las clases de artículo: determinados, indeterminados y contractos. Determinados son aquellos que me van a determinar al sustantivo de una forma conocida, ¿no? De una forma conocida. Indeterminado van a determinar al sustantivo de una forma no conocida. Y el contracto es aquel que resulta de la unión de las preposiciones a y de con el artículo el, ¿no? Conocidas tenemos, a los determinantes conocidos tenemos el, la, los y las. El, artículo singular, género masculino. La, singular, género femenino. Los, artículo masculino y número plural, ¿no? Aquí igual, ¿no? Artículo femenino y número plural. No conocida, tenemos a los artículos un, unos, una y unas. Los contractos solo son dos, el al y el del. ¿Por qué? Porque resultan de la unión de las preposiciones a, de más el. Eso es todo, chicos. La clase del artículo. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios le bendiga. Una cosita, cuando ustedes vayan a su plataforma, descargan el archivo, el tema lo copian en el cuaderno y su tarea es hacer 2 oraciones por cada clasificación del artículo.
Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.